Es 6 de febrero, estamos en mesa de redacción Impacto TV. Como si algo le faltara a la Ciudad de México en cuestión de seguridad, de violencia, bueno, pues ayer aparecieron unas mantas, de esas que aparecen en otras partes, pero no en la Ciudad de México, en el Periférico Sur, narcomantas le llaman, en la que el cártel Jalisco Nueva Generación advierte en un texto bastante larguito que ya está en la Ciudad de México y que van a enfrentar a quienes se opongan a ellos, sean sus enemigos o sean autoridades locales e incluso federales. Estas mantas en el Periférico Sur las ubicaron precisamente en zona militar. Está por ahí el antiguo hospital militar. Y bueno, una reacción por ahí de la autoridad capitalina, pues menciona a El Mencho, y El Mencho dice que viene por un personaje que le apodan El H y que opera en Coyoacán y lo identifica como el Hugo. Ay, güey. Hazte para allá. Hazte para allá. No, eso es Tlalpan. Al Hugo y a Don Agustín, ¿cierto? Le dice Don Agustín. Pero bueno, no hay que pasar por alto. Son advertencias serias cuando aparecen este tipo de narcomantas. Y yo digo que no le hace falta esto a la Ciudad de México cuando enfrenta situaciones que luego hasta son difíciles de resolver, como el extravío de un joven de 17 años que deambula una semana, lo encuentran golpeado y es fecha que no nos dicen que tiene. Ahí está. Sí nos han dicho que hay un nuevo video donde no estaba golpeado, pero que un amigo sí lo identifica, etcétera, etcétera. Oye, pero esto es novedad de que la autoridad capitalina haya reaccionado, porque hasta el día de hoy nunca había aceptado la existencia de cárteles o de carteles en la Ciudad de México. Ciudad de México, sí, así es. Siempre dijo que la Ciudad de México estaba libre de esa función. Bueno, y es que además con mantas colgadas en puentes, ya no le queda de otra más que decir, pues sí, ni modo que las haya puesto el vecino. Que siempre se ha dicho que han habitado, ¿no? De entrada el cártel de Tepito, ¿verdad? O sea, es al final de cuentas una organización. El de acá de... ¿En la Unión? No, el otro, el del Ojos. El Tláhuac. Sí, claro. Bueno, pues para ellos oficialmente nunca ha operado en la Ciudad de México un grupo criminal denominado cártel, ¿no? Oye, gente que me quedó bien el Dios por men. Ahora me veo pelirrojo. ¿Cómo? Primero, pero luego pelirrojo. Mañana de verde. Ahora sí soy papá de Juan Ramón y de Juan José. Hijos, han descubierto que yo era el pelirrojo de la familia, ¿no? Bueno, pues, y vamos a rogarle a los políticos, muy en especial al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que resuelvan sus problemas a una hora decente, hombre, y no en puente, y no a medianoche. Por eso, a hora decente, a medianoche, se pusieron del sábado, se pusieron de acuerdo en regresarle o darle el dinero que pedía de rescate el gobernador Corral, de enviar a Alejandro Gutiérrez a un penal federal, en fin, arreglaron sus cosas, pero esas horas ya Roberto tenía hecha la revista, ya en PDFs, ya tenías listo el periódico también, y yo había escrito como 100 cuartillas diciendo lo contrario de Javier Corral. Termino uno de comer de cenar tranquilamente y entra el mensaje de Roberto. No, yo apenas iba. Tenía 10 minutos de haber llegado. Bueno, tú acababas de regresar de Monterrey y no sé dónde, y Hugo también. Yo me estaba tomando 2 días de descanso. Y de pronto el mensaje de Roberto. Ya se pusieron de acuerdo. ¿Cómo no? Pues ya se dieron en todo. Nada más, eso no me dijiste, ¿sí? Hubo cambiar
No. todo. Buscar gente para saber qué está pasando, digo, porque además no había para ese momento ni versiones de las pláticas de los dos personajes principales. Uno que encabezaba una marcha hacia la Ciudad de México, una caravana le llamó él, para rescatar la dignidad, para defender la dignidad de Chihuahua, y el otro tratando de mantener la gobernabilidad del país. Bueno, dar cualquier cosa, ¿no? La revista Proceso, por ejemplo, siguió con su tema que ya traía, yo ya lo tenía en PDF esas horas, en contra de Ricardo Anaya y los supuestos manejos ahí con su fundación humanística. Ellos ya decidieron que ahí terminaba, ¿no? Aquí cambiamos buena parte del material. Bueno, pues, está bien que arreglen todo, pero por lo menos a las 4, 5, 7, 8, 10 de la noche está bien, ¿no? Bueno, ¿quieres terminar, Martín? ¿A las 2? Bueno, darle las gracias al gobernador y al secretario de Gobernación. Bueno, luego platicaremos de eso porque es un tema importante. Bueno, y ayer que el secretario de Gobernación acompañaba a el nuevo arzobispo de la Ciudad de México, Carlos Ayarretes, en la comida, en la entrada ahí los dos a un auditorio con muchos comensales, pues digo, estaban todos los obispos de México, arzobispos, cardenales internacionales y demás, y algunos invitados. Pues en ese momento también se corría la noticia del asesinato, la ejecución de 2 sacerdotes en el estado de Guerrero. Verdaderamente terrible porque pues aquí hemos estado insistiendo sobre todo lo que está pasando en Guerrero, las maniobras del gobernador Héctor Astudillo y demás. Y bueno, pues eso obligaron también a que en catedral, tanto en catedral como en basílica, pues el nuevo arzobispo hablara de la violencia. O sea, por ahí un poco se enturbió lo que iba a ser una ceremonia protocolaria muy blanca, muy pacífica, y pues en ese momento asesinan a dos sacerdotes. Luego, inmediatamente el gobierno de Guerrero por ahí filtra unas supuestas fotografías donde están ellos con los sacerdotes con cuernos de chivo y no sé qué, no, o sea, vaya, tratando de desviar la atención y desacreditar. Es una ejecución de 2 sacerdotes jóvenes de la diócesis de Chilapa, Chilpancingo, la diócesis de Chilpancingo y Chilapa. El obispo de Chilapa dijo hoy sí, que él, Salvador Noquel, que él ha dialogado con jefes de la mafia. Sí, para que cuiden a los... Para que ataquen a quien sea, ¿no? Pero a los sacerdotes y a los seminaristas, ¿no? Y a las monjas, ¿no? Las monjas. Sí, dice, yo he tenido que ¿también pensó en las monjas? Sí, dice, he tenido que hablar con ellos porque, pues, a diestra y siniestra, masacran y hacen lo que quieren, entonces cuando bueno para que respeten ¿Y cuál es el supuesto móvil del asesinato de estos 2 sacerdotes? Pues mira, no se sabe exactamente, porque también había una hermana de un sacerdote ahí, iba con ellos y los agarran en la carretera, tal vez los hayan confundido, No iban ataviados. No, regresaban de una reunión fue el día de la Candelaria. Sí, pero te digo, tal vez los hayan confundido. Deberían desafiar el calor y andar ataviados de curas para que no los... No, pues fíjate, Juan y Hugo, que el caso de los 5 artesanos, esa es otra. Ese te sitúa en esto. O sea, es un peligro ya ir a cualquier municipio de Guerrero, de Michoacán, que antes ibas porque son municipios. Pero uno acaba de llegar de Acapulco. Bueno, pero viene a ser la autopista y por ahí no. Ahí y vienen miles de personas, ¿no? Te desconocen, que llegas, sobre todo si llegas a una en la desviación a Tistla, ahí te agarran. Lo pensé, dije, ahorita a estas horas, 11 de la noche, una cosa así, te desvías hacia Tistla y que Dios te acompañe, ¿verdad? No, fíjate que aquí tienes mucha razón, esta parte de los artesanos, unos artesanos de Veracruz, que fueron en Chilapa, me comentaban, en Chilapa es una concentración de artesanías y de comercio muy fuerte. Chilapa tiene más población, por ejemplo, que Chilpancingo, ¿no? Y tiene un convento precioso. Yo vi las imágenes, por eso te digo. Y estos artesanos
iban a vender artesanías. Entonces, lo mismo, ¿no? No los reconocieron, no hablaban español, hombre, vaya, o sea, de veras que es infame, ¿no? Lo que está pasando, porque tuvieron que traer a los familiares para que los identificaran, nadie los conocía ahí, se les hizo desconocidos, que han de haber pensado, son de otro cártel o XY y los destrozaron. No, es que ese es el riesgo, güey. Sí. Yo vi las imágenes del mercado, de lo que vendían, cosas hermosas, de madera, pero ¿a qué vas? No, ¿Qué vas? Si te van a decir, oye... Es la entrada de la sierra, Chela. No, y viajes de día, viajes de noche, ¿eh? La hora es lo menos importante. Eso, claro, por supuesto. Y andaban buscando a las 3 de la tarde al procurador Javier Olea, pues ya creo que cierra... 2:30 cierra. Cierra. Corte, dice. Es fiscal, no es procurador fiscal. Con él jugamos la batalla contra Onésimo Cepeda, ¿te acuerdas? Y al final negociaron los dos. Sí, negoció Onésimo, que es bueno para eso. ¿Qué ha sido de Onésimo? Está. Apareció, no andaba ahí, ¿no? Apareció no ahí. la comida. Oye, ¿cuántos cuadros eran? Como siempre. ¿Cuánta lana era? 130 millones. Lo importante de dólares, sí, del evento con el que iniciaste es la convivencia de la autoridad civil, la autoridad eclesiástica, sí. No solo la federal, no solo Navarrete, sino Miguel Mancera y así mucha gente, ¿no? Del Mazo. ¿Por qué? Porque ¿en dónde estaba antes? Era arzobispo de Tlalnepantla, ¿no? Entonces, bueno, las relaciones son magníficas, ¿no? Me comentaron que estaban las hermanas de presidente Enrique Peña Nieto. Yo no las ubico, ¿no? Y eso cambiará el editorial de Hugo Valdemar. Mira, Desde la fe. Hugo Valdemar sigue un tiempo en la parte esta, pero seguramente sí va a haber un cambio. Ya presentaron a María Guadalupe Esponda, que no sé si tenga relación alguno con los Esponda, que son abogados, pero ella es una dama del Opus Dei, casi me la escriben como monja, o sea, es muy suave en el trato y demás, muy diferente, por ejemplo, del estilo de Hugo Valdemar. Hugo Valdemar en el trato es a toda madre. No, sí, claro, pero digamos que en el estilo crítico, cuando se pone a escribir es otra cosa. Ella toma el lugar de Hugo. Ella toma el lugar de Hugo Valdemar, y yo creo que aquí posiblemente haya un cambio, sobre todo en el semanario Desde la Fe, pero también me comentan que el proyecto es mucho más allá de Aguirretes que la Arquidiócesis de México. Ya se imaginarán. Más allá de la Arquidiócesis, ya es cardenal, se imaginarán quiere ser que papa. puede ser. Entonces, yo no sé, eso lo dijo... Yo que no lo conozco, que no ha asistido a sus comidas como el Bueno, señor. no tiene nada malo. No, es papabile. Que no se siente en sus comidas, en las comidas del otro cardenal, con él. Aquí supimos que iba a ser el arzobispo mucho antes. Aquí fue el primicia. Por boca de él. Sí, fue primicia. Por boca de él. Y de alguna manera, sí, él es un tipo muy culto, muy inteligente. Una cosa es su actuar en el Estado de México y otra cosa es en este escenario. Casi me dicen que va a haber un cambio drástico, porque él sí sabe adaptarse perfectamente bien. Me imagino que... Es camaleónico, ¿no? Me imagino que en ese sentido, a lo mejor si para su proyecto personal y todo, para mí el proyecto de la iglesia, a lo mejor sí va a haber un cambio drástico, fuerte, ¿no? Que, vaya, la iglesia católica mexicana, hay que recordar, no tiene nada que ver, por ejemplo, la Arquidiócesis de México con la de Guadalajara, de Monterrey. No hay jetaturas, aquí no hay jefe nadie de nadie, eso es muy importante, nada más que la más importante del país es esta, ¿no? Ahora, ¿tú crees que después de un papa argentino, la iglesia aguante un papa mexicano? No, y después de un alemán. Un polaco, digo, pequeño. Hace falta un papa mexicano. No, por supuesto. No, bueno, sería sensacional. Imagínate. Llegarías a... Dirías, mira, que llegue con sombrero de charro. Y luego fotografía, ¿no? Sí, claro. En la Plaza Mexicana. En la Plaza Mexicana, ya le dije, a la Plaza Vaticana. Oye, los discursos de ayer, tanto de Norberto como de Aguirretes, fueron duros.
en ciertas partes, pero sí se notó mucho, más contundente en ese sentido, más político, el de Norberto. Cuando dice, esperaban que la iglesia fuera una iglesia silenciosa, callada, entregada. En cambio, Aguirre habla de la justicia, de cómo la población debe reconciliarse, etcétera, etcétera. Bueno, está iniciando. Pero la verdad es que la voz a la que se refiere Norberto es Hugo Valdemar, ¿no? Sí. Fundamentalmente es Hugo Valdemar, que ojalá y le mantengan la parroquia del Padre Pro, que No, la parroquia sí va a estar. lo menos que merece, ¿no? Aquí hay dos sedes, que por ejemplo Hugo Valdemar tiene la parroquia del Padre Pro, pero también está el seminario menor que fue convertido en la vocería de la arquidiócesis. Ahí es donde estará Esponda, que es donde también está. ¿Y por qué no hacen obispo a Hugo Valdemar, hombre? Auxiliar. Mira, yo creo que lo aguerrido de Hugo Valdemar ha impedido este tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, con el nuncio apostólico... Podía andar con Javier Corral por todo el país. Hombre, por ejemplo, el padre Solaliente no necesita ser obispo, ¿eh? Y es una voz Sí, pero de cantante. pronto desaparece. De pronto desaparece. Hugo Valdemar tiene mayor volumen en la voz. No, por supuesto. No por la fe, Vera. no desde la fe. No, Desde la fe, por Hugo Valdemar. Así es. Y vaya, la característica de la iglesia también es que ese tipo de personalidades no te la quitan, ¿eh? O sea, el hecho de que el puesto te lo quiten, pues vaya, estamos hablando de Raúl Vera. Que lo metas a un monasterio y lo encierres. ¿No? Pero pues no sé, pero además en esto también antier se dio a conocer un semanario de Guadalajara, un semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara de el presidente de la SEM, de Francisco Robles, donde ellos mandan a hacer... ¿Te lo mandé? Sí, ellos mandan a hacer una encuesta, ellos la mandan a hacer. Además la publican donde Andrés Manuel López Obrador está en primer lugar, Anaya, digamos algo similar a lo que presentó el economista, ¿sí? Vaya, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Curibreña. Eso es delito electoral. Tía, eso yo lo consulté ayer con los expertos en esto. Esto no puede la arquidiócesis de Guadalajara ni ninguna otra arquidiócesis hacer ese tipo de trabajo. Pueden mandar a hacer una encuesta para consumo privado. Eso es otra cosa. No pueden publicarla. Es una de las cosas que se cuidaron mucho. Si usted quiere en la rayita, Hugo Valdemar, la arquidiócesis de aquí, pero no cometieron ese tipo de cosas, ¿no? Viene siendo propagandístico. Pues claro, por supuesto. Entonces, vaya, no sé qué va a pasar ahí. Bueno, vamos a ver cómo viene la iglesia en los nuevos tiempos, la nueva era del que quiere ser papa desde la Catedral Metropolitana de México. No, bueno, es la arquidiócesis más grande que existe. Y no, vaya, tiene fundamentos también para hacer. Pero la de Boston es la que más aporta, ¿no? En dinero sí. Pero en fieles, el número de fieles. Sí, Ahora, el santuario, después de San Pedro, más grande del mundo, es la Basílica, y va a oficiar los domingos en la Basílica, no va a oficiar en Catedral. Sí. Ya está en campaña, pues. Por supuesto. Otra campaña. ¿Y no hay pre-campaña y no hay registrarse? Pues, no hay que esperarse que se muera, no hay que esperar que se muera el Papa. Oye, ¿a qué huele? No, que levante firmas también, 900,000 firmas. No, a ver. Las junta el 12 de diciembre, hombre. ¿Le suenan estos apellidos? Ackerman, Solá. Bueno, Ackerman. Silva Herzog. Ackerman John Ackerman. Es el de los chairos. John Ackerman, bueno, se refiere a otra persona, pero lo asume como propio, que si no gana Andrés Manuel va a haber chingadazos. Tómelo, usted como lo tome, lo dijo él, es textual. ¿Quién le va a pegar a su esposa a Andrés Manuel si no gana? No, porque como se va a ir a la chingada a su rancho, pues por eso va a haber chingada. A lo mejor dice comer allá. Sí, claro. Vamos a unos chingadazos allá, ¿no? Él dice que si le roban la elección, entonces hay que dar por un hecho que si pierden, entonces se la robaron. Gana el que justificar la chingada. Gana el que gane. Gane Mido, gane Raya, o gane Margarita, si es que logra el registro. Entonces se dará por robado desde ahora. Hizo un Twitter bastante desafortunado, que le fue como en feria.
No lo leyeron. Él dice, en el día del Super Bowl, que fue el domingo, ¿no? El Super Bowl. ¿A Ackerman? Sí, Ackerman. Dice, yo como joven gringo, en mi juventud, veía el Super Bowl, pero ahora como mexicano me da mucha tristeza que mis compatriotas vean este tipo de juego capitalista, denigrante. No lo mandaron a la chingada. No. Bueno, me refiero al rancho de... Nosotros que estuvimos en un periódico deportivo, sabemos perfectamente bien que después del fútbol soccer, no sigue ni el béisbol, ni nada. Sigue el fútbol americano en México, en afición. Así y hay una afición, sobre todo en la Ciudad de México. Sobre todo juvenil, ¿eh? Sí, no, y No, en toda la la Ciudad parte de México. norte del país. Sí, sí, Claro, pero aquí en el DF, hombre, no, olvídate. Le fue Oye, pero ese pensamiento desafortunado, de que... es de tipo tan, o sea... Yo cuando era gringo y ahora que soy mexicano, Sí, por no, favor. que- Solo porque su esposa va a ser miembro del gabinete... Va a ser miembro del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La esposa de Ackerman va a ser miembro del gabinete de López sí, Obrador, sí, ¿no? sí, Entonces, por eso, este nuevo mexicano, digo, tiene derecho a meterse en las cosas mexicanas, pues y es mexicano, ¿no? Sí. Pero está poniendo una madriza, una chinga, para usar sus palabras, a Andrés Manuel, como ahora, y aparte de eso, ya, las deslealtades, Roberto Hugo, ya Pedro Solá, aquel que inventó que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México, dice que ya no es peligro. Ah, ya le copió a Manuel Espino. Se me hace que ya se va Está detrás de... hipnotizando a la gente. Se va detrás de Gabriela Cuevas, No, ¿verdad? mañana puedes... No, hombre, eso... No, yo, Es otra cosa, es yo ya una estaba moda. listo para irme a Río Grijalva a bautizarme hasta que la encuesta Patito de Enrique Ochoa Reza, El Heraldo. hasta que descubrimos que era Patito, pues dijo, hay empate técnico entre nosotros. Dije, no, entonces no voy, ya no voy para allá. ¿Quién ganó de los tres? No, en la abstención, no. Entonces ya no voy para Villahermosa, ¿no? Nos vemos mañana. Por si regresa a correr, aquí nos vemos mañana. No, pero a la medianoche no.